Vivió en una época en la que las mujeres empezaban a conquistar espacios, bancos en las universidades, bancas en el poder legislativo. Su mundo parecía estar poblado de silencio. Sin embargo, en determinado momento, ella mostró que el silencio fue el escenario para rostros, sonrisas, recreos, encuentros y una explosión de color. Era el mundo planista de la pintora uruguaya Petrona Viera, hija del presidente de la República Feliciano Viera. Para hablar de este tema, estamos hoy encontrándonos con la profesora de Historia del Arte Alicia Haber, historiadora y curadora. Gracias, Alicia, por recibirnos. Gracias a ti. ¿Qué representa Petrona Viera para el planismo? Es la figura femenina de esto que se llama la escuela montevideana. Y no hay otra mujer de la talla de Petrona Viera dentro del planismo. Diríamos que es la mujer planista por excelencia. ¿Y cuál es el toque femenino que le agrega Petrona Viera al planismo? Justamente, se ve en la temática y a veces se ve también en algunos elementos de color que ella utiliza. En primer lugar, los planistas tradicionales, los planistas más conocidos, como Cunio, por ejemplo, José Cunio, que es un planista típico, de los más notorios, sale al campo y plasma los grandes paisajes con un cierto espíritu, digamos, de fuerza, de intensidad. Hay un acento, uno podría decir, viril, o de una persona que se puede movilizar por toda esa campiña, que está acostumbrado a hacerlo. Porque lo hacía antes, porque lo hizo en otros países, porque era un hombre que viajaba. Petrona Viera es una mujer de una familia tradicional, muy tradicional, que a pesar de que está en esos momentos en que comienza la mujer, lo femenino, a integrar la vida del Uruguay, pero recién comienza, ella pertenece a una familia muy tradicionalista, donde la madre protege a las hijas, y las hijas están en esa especie de círculo femenino. Inclusive cuando se divorcian o tienen problemas matrimoniales, vuelven al hogar, algo que hoy sería inconcebible. Contrariamente a lo que podría pensarse, fue justamente su padre, el expresidente de la República, el que la impulsó a pintar. Contrató para ello a un profesor particular, nada menos que Guillermo Laborde, quien rápidamente se convirtió en su maestro y su guía. Con él aprendió la técnica del planismo, pero además él fue su cable a tierra, la forma que Petrona encontró para relacionarse con un mundo artístico al que no le era sencillo acceder. Guillermo Laborde era un factotum, digamos, una persona fundamental para el desarrollo del planismo, y más como docente. Tal vez él, en aras de la docencia, sacrificó en cierta manera su carrera pictórica, aunque dejó cuadros y fue un escenógrafo notable también. Y fue docente privado en la casa de ella. En primer lugar, por el conservadurismo de la familia, y en segundo lugar, porque estamos hablando de una joven sordomuda de aquel entonces. Hoy en día, la gente con capacidades diferentes se integra a la sociedad porque la sociedad tiene lugares donde aceptarlos y no hay problema. Pero en aquel momento también las otras mujeres de ese hogar salían un poco con chaperonas o salían en familia, no se andaba sola, era en cierta medida una familia, como yo le decía antes, conservadora. ¿En qué medida eso, que uno puede ver como una dificultad, como una discapacidad, puede haber potenciado en ella otras cosas? Potencia la intimidad, potencia mirar lo que sucede en el interior propio, en el interior de un hogar, en el interior de los niños que están allí, los sobrinos, de las clases que de pronto se toman allí en esa misma casa, de los juegos infantiles, de los rincones, de los pequeños momentos cotidianos, de las mujeres cosiendo. Cuando un hombre planista sale al interior y ve los ríos, ve los árboles,
ve la naturaleza amable, estupenda de los departamentos del Uruguay, una naturaleza hermosa en muchísimos lugares, y la pinta con colores vibrantes, es una cosa. Cuando esta mujer, adentro del hogar, capta esas instancias de intimidad, está poniendo ese acento femenino. Entonces ella es la indicada para plasmar eso, y es lo que hace, porque es la que nos deja el juego de los niños, la que nos deja el rincón de las mujeres haciendo tareas domésticas. Eso no lo dejaron los otros pintores planistas, dejaron paisajes. De todas maneras, Alicia, hay en la pintura de Petrona Viera etapas diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Salía con alguna hermana, iba a la playa y ahí rescata, en telas no de muy gran formato, la playa. Se nota que tuvo una especie de deslumbramiento por el sol en el este, por el sol que se ve vibrando en algunos amarillos muy intensos, algunos ocres muy claros, las arenas, el sol, pero como si lo tuviera muy frente a los ojos. O sea, ese rasgo de intimidad está también dado en el paisaje. No es un paisaje un poco lejano, sino un paisaje en planos muy, muy cercanos. Es lo íntimo también, visto siempre, tal vez, desde ese silencio, desde esa introspección. Al final de su vida es una etapa más oscura. Es una etapa en la que ella pinta árboles y pinta algunos paisajes, pero creo que ya no con aquel rigor planista. Me parece que lo más célebre es eso. Con la ayuda de Laborde, logró tener su primera muestra individual en 1926. Luego siguieron varias exposiciones colectivas. Dedicó sus últimos años de vida a explorar el grabado, con obras que muestran un trabajo más oscuro e intrincado, lejos del color que tanto la caracterizó. ¿Ella llegó a conocer la calidad de su pintura en la aceptación del público? ¿Ella llegó a darse cuenta? ¿Ella vivió el reconocimiento de la gente antes de morir? Sí, mucho antes de morir, porque lo que sí le facilitó Guillermo Laborde fue el acceso a las exposiciones. Ella fue a las exposiciones, conoció a la gente, lo que no estudiaba allí ni pertenecía de pronto socialmente a los grupos, pero iba. Fue a las exposiciones y algunos de sus cuadros, los cuadros se pusieron en las exposiciones que hacía el Círculo de Bellas Artes y en varias exposiciones que se hicieron de planistas y fueron destacados. Las críticas de su obra salieron en toda la prensa del momento, tanto en revistas, había una cantidad de revistas en ese momento, y en la prensa cotidiana y también en el Mundo Uruguayo, en una cantidad de publicaciones donde escribían los mejores críticos. Y fue alabada por los mejores y muy analizada, o sea que tenía las mejores plumas, alabaron su arte y lo analizaron. Ella estaba reconocida y leía todo eso, así que supo muy bien que su pintura era muy bien recibida. Y no hay otra pintora antes que ella tan famosa, es la primera pintora de fuste que ofrece el Uruguay.
Eladio Dieste y Petrona Viera dejaron un legado que, como suele ocurrir con el arte, es tangible hasta nuestros días. Solo basta levantar la vista, prestar atención y dejarnos sorprender. Son obras que en su momento generaron más de una voz de alerta, pero que hoy solo merecen admiración y respeto. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.